Continuando nuestra historia sobre el imperio aqueménida, el enemigo principal de Alejandro Magno, nos detuvimos en el momento en que con la entronización de Ciro el Grande, los persas se convierten en el pueblo dominante en esta dinastía, desplazando a sus primos medas. Prácticamente a partir de entonces, medas y persas se unifican en una nación única y muy poderosa. Si vamos a hablar sobre las conquistas de Ciro el Grande, aquí la lista sería muy larga. Derrotó a Creso, rey de Lidia, que como podemos ver era también su familiar político. Esto ocurre en el año 547 a.C. Después derrota a Nabónido, el último rey caldeo, y anexa Babilonia. También avanza en sus conquistas hasta Hindu Kush y el valle del río Indo. Como podemos ver, avanza con unos pasos muy rápidos, transformando el reino Meda-Persa, si podemos llamarlo así a partir de ahora, en una gran potencia. También él es famoso como un gran estadista porque no solo conquistó nuevos territorios, sino también elaboró la estructura del gobierno que posteriormente tomaron como modelo todos sus herederos y más tarde incluso el mismo Alejandro. Creó el sistema de las satrapías, gobernados por los sátrapas, es decir, una especie de gobernadores controlados, sin embargo, desde Persia, pero casi siempre un sátrapa solía ser el representante de la nobleza nativa de cada una de las provincias. Si los reyes y príncipes de los países otrora enemigos se entregaban voluntariamente, Ciro les conservaba su poder y todos sus privilegios, salvo que debían jurarle una fidelidad sin límites. Sin embargo, el final de Ciro, como se sabe, fue muy triste. Encontró la muerte en un intento de conquistar un territorio de los pueblos masagetas, una tribu nómada que habitaba alrededor del actual Mar Aral, prácticamente en el extremo nororiental de sus dominios. La reina de los masagetas, Tomiris, una gran amazona, logró atraer a Ciro en una emboscada y, como se sabe, cuando él muere bajo las flechas de los guerreros masagetas, Tomiris con sus propias manos le cortó la cabeza y la sumergió en un odre de cuero repleto de sangre, exclamando: ¿has querido beber la sangre humana? Estabas saciando la sangre, pues bébela, bébela cuanto quieras. Tal vez semejante actitud de parte de una mujer puede parecer horripilante, pero vamos a tomar en cuenta que el hijo de Tomiris había caído en una batalla contra los guerreros de Ciro y por eso, como podemos ver, no hay nada más terrible que la venganza de una madre desesperada. Así como podemos ver, Ciro, el vencedor de tantos hombres, encontró su muerte de la mano de una mujer. Después de Ciro llega el turno de reinar de su hijo Cambises II, que pasó a la historia más que todo como el conquistador de Egipto. La historia de la conquista de Egipto por Cambises está llena de numerosas anécdotas,
más que todo la historia de la batalla de Pelusium. Pelusium, aquella fortaleza egipcia muy poderosa en la frontera nororiental del país, que los persas, al darse cuenta que no podrían conquistarla con los métodos tradicionales, decidieron jugar en los sentimientos religiosos de los egipcios. Dicen que fue la iniciativa del propio Ciro atrapar a todos los gatos en los alrededores de Pelusium y, según una versión, lanzarlos contra las paredes de la fortaleza. Podemos tan solo compadecer en este caso de los pobres meninos o simplemente atraparlos y luego soltarlos para que corrieran por delante del ejército persa. Los egipcios, para quienes los gatos eran unos animales sagrados, la encarnación viviente de la diosa Bastet, muy poderosa y muy venerada en el país del Nilo, simplemente se rindieron. Para ellos cometer un sacrilegio arriesgando la vida de las criaturas sagradas era 100 veces peor que sufrir una derrota militar. Fue así como Cambises se convierte en el amo y señor de Egipto, anexando el país entero desde el delta del Nilo hasta la primera catarata. Y también se hace coronar según la tradición egipcia, cumpliendo con todos los ritos, tomando el nombre egipcio de Mesutire. Sí, en las listas reales de los faraones egipcios, Cambises también figura como el faraón Mesutire. También se preservó una historia bastante, digamos, inverosímil de que Cambises había matado al toro Apis. Es decir, actuó de una manera terrible, levantando su arma contra el animal sagrado de Egipto, y cuando los sacerdotes protestaron, mandó a azotarlos a todos. Pues como una leyenda, porque yo digo que poco verosímil, porque por un lado, para los persas el toro realmente reflejaba la maldad, es decir, Ahriman, el dios de las tinieblas, de la mentira y del odio, en los albores de tiempo había enviado contra la humanidad un gigantesco toro negro para que destruyera todos los brotes de la vida, pero este no logró cumplir su siniestro propósito porque Mitra, el dios solar, lo había matado. ¿Será que a Cambises se le ocurrió jugar a Mitra, al dios solar, a un nuevo redentor de la humanidad? Pues parece dudoso. Si realmente hubiera querido hacerlo, debería hacerlo en un lugar más apropiado, pero no en el Valle del Nilo, donde el toro y la vaca eran considerados animales sagrados. Sin embargo, también, como podemos ver, si se hizo coronar como el faraón egipcio, debería guardar las tradiciones. Así que este episodio que presenta a Cambises como un loco, como un déspota y también como un sacrílego, parece poco verosímil. Mucho más interesante y en este caso realista resulta la historia sobre el ejército perdido de Cambises, ni más ni menos 50,000 hombres a los que el rey había enviado al oráculo de Amón en Siba, en el desierto libio, al oeste de Egipto. No se sabe para qué. Pues los detractores de Cambises, más que todo Heródoto y otros historiadores griegos, afirmaban que lo había hecho para destruir el santuario y exterminar a sus sacerdotes.
Otros afirman que no había en esta expedición ningún propósito bélico, ningún, digamos, propósito punitivo, que simplemente, al igual que todos los reyes de su época, Cambises quería conocer su destino, su futuro. Entonces puede surgir una pregunta: ¿por qué no viajó él mismo? Por sí o por no, el verdadero objetivo de Cambises en el oasis de Siva nunca se podrá aclarar por una simple razón. Ninguno de los 50.000 hombres enviados al santuario ha regresado. Según la tradición más divulgada, según una leyenda, se desató una terrible tormenta de arena en pleno corazón del desierto libio que enterró a todo el pelotón de 50.000 hombres. Ninguno se salvó. Cabe señalar que durante mucho tiempo esto se consideraba mera leyenda, pero en el año 2009 un grupo de arqueólogos italianos realmente encontró en el desierto libio una gran cantidad de esqueletos humanos, todos masculinos, y también algunos objetos arqueológicos pertenecientes a la época aqueménida. De una vez surgió la hipótesis que fueron encontrados por fin los guerreros perdidos de Cambises, aunque esto, repito, todavía exige unas pruebas más ponderables. Así como podemos ver, poca campaña militar ha originado tantas leyendas, algunos bastante verosímiles, otros no, como la campaña de Cambises contra Egipto. Después de la muerte de Cambises, el imperio persa queda sumido en una serie de conflictos y luchas dinásticas. Es un periodo bastante turbio y poco estudiado, cuando aparecen varios impostores. El más famoso entre ellos era un mago, es decir, sacerdote Gaumata, quien también era conocido como falso Esmerdis. En fin, este periodo prolongó varios años y finalmente el vencedor de este conflicto salió Darío I. Darío, a quien conocemos también como Darío el Grande, primer rey persa quien se enfrenta al mundo occidental. Al principio, Darío se ve obligado a luchar contra los partidarios de falso Esmerdis, es decir, acabar con todas las luchas internas en el país, y esta escena, la derrota de los rebeldes, quedó inmortalizada de por siempre en la así llamada Estela de Behistún. Aquí precisamente podemos ver a Darío enfrente a sus enemigos derrotados. Cabe señalar que esta estela resulta importante no solo, digamos, como un objeto arquitectónico, sino también jugó el mismo papel en la descifración de los antiguos símbolos cuneiformes que la piedra de Rosetta en la lectura de los jeroglíficos egipcios. Como la estela de Behistún preservaba inscripciones en varias lenguas, así se pudo descifrar la escritura cuneiforme. Ya, como yo había dicho, la importancia de esta estela de Darío I equivale a la de la piedra de Rosetta para Egipto. Bajo el dominio de Darío el Grande, estalló la rebelión en Jonia en los años 499-493 a.C., cuando los griegos que poblaban Jonia
aquella región histórica en la costa occidental del Asia Menor, no querían someterse al dominio de los reyes aqueménidas. Al fin y al cabo, los habitantes de Mileto, de Éfeso y de otras ciudades de Jonia se sentían griegos y por lo tanto libres. No querían reconocer por encima de ellos ningún soberano oriental. Sin embargo, Darío les mostró que los persas sabían luchar no solo en tierra, sino también en el mar. Podemos decir que Darío I el Grande fue el primer soberano de Persia en llevar a cabo batallas navales. En la batalla de Lade, en el mar Egeo, cerca de Mileto, inesperadamente para muchos, los persas derrotaron a los griegos. Sí, los griegos, aquel pueblo de marineros y navegantes, no pudo contra la armada de Darío, donde, como se sabe, los puestos de mando ocupaban principalmente los navegantes de Tiro, Sidón y otras ciudades fenicias. Había sido una gran lección, una gran advertencia para los griegos y para el mundo occidental en general. Un enemigo muy poderoso estaba ya en las puertas de Europa. Ya que hemos hablado de Darío, también hay que mencionar el nombre de la reina Atosa, su esposa principal, madre de su heredero, el príncipe Jerjes, y también una gran consejera. Decían que en todo lo que se refería a sus campañas militares, Darío tomaba en cuenta los consejos de Atosa. Atosa fue la que le aconsejó a acabar rápidamente con todos los indicios de la rebelión en Jonia, pero cuando Darío quiso conquistar también a los atenienses y a otras polises de la Grecia continental por su apoyo a los jonios, aquí Atosa se opuso a su esposo, tratando de disuadirlo de aquella campaña. Y en futuro en adelante podemos ver que sí, qué equivocado estaba Darío al no obedecer a su sabia esposa. Aquí podemos ver la ruta de la primera campaña persa ya en Europa contra Grecia continental y el famoso desembarque persa en el campo de Maratón, prácticamente a 42 kilómetros nomás de Atenas. Pero todo el mundo sabe que aquí, en el campo de Maratón, en el año 490 a.C., el ejército del gran rey sufrió su primera gran derrota. Los persas fueron derrotados y se vieron obligados a huir hacia sus barcos y dejar en paz a los atenienses. Algo que sin duda alguna fue un golpe duro para Darío y, como decían algunos biógrafos del rey, había muerto varios años después, sin ser todavía un hombre viejo, más bien por razones psicológicas. Nunca pudo superarse aquella humillación que habían sufrido los persas en la batalla de Maratón.